¿Puede una casa vacía llamar al 911? Esa pregunta, tan inquietante como inexplicable, abre la puerta a un relato que desafía la lógica y seduce la imaginación. En las gélidas noches de octubre de 2014, la policía de Ohio se vio abruptamente interrumpida por llamadas de emergencia tan singulares que nadie se imaginaría que pudieran provenir de una vivienda abandonada. Una vez más, a la hora exacta de las 3:15, un zumbido silencioso se transformaba en el eco de un grito ahogado. La vieja casa, oculta en las afueras de Springfield y sellada detrás de un candado oxidado, era el escenario de este enigma. Desde hacía más de 2 años, nadie había puesto un pie en su interior, y sin embargo, el teléfono marcaba su propia historia. La primera llamada fue tan breve como perturbadora, un susurro digital, una estática que parecía encerrar en sí la respiración de un alma perdida. Los operadores confundidos apenas podían creer lo que sus oídos captaban. Cada madrugada repetía el mismo ritual. A la misma hora, una segunda llamada emergía de la oscuridad, trayendo consigo no solo el zumbido incesante, sino también una palabra apenas perceptible. En una de esas grabaciones, una voz temblorosa lograba pronunciar: «Ayúdame, estoy atrapado». Esa frase, tan simple y a la vez cargada de desesperación, dejó a todos con el corazón palpitante y la mente repleta de preguntas. ¿Quién o qué podía emitir aquel pedido desde un lugar desierto? Animada por una inquietud creciente, la policía decidió investigar. Con cautela y determinación, forzaron la entrada a la casa. Al adentrarse en cada rincón, esperaban encontrar pistas de alguna presencia oculta. Lo único hallado fue una anomalía que parecía desafiar la propia realidad. Un teléfono fijo antiguo, desconectado de la red, que reposaba solitario en una sala cubierta de polvo. Ese aparato, un vestigio del pasado, parecía guardar secretos en lugar de recuerdos, sugiriendo que la casa tenía más historia de la que aparentaba. El misterio se profundizaba cuando las investigaciones comenzaron a tejer una conexión con el pasado. La propiedad perteneció a Harold Grant, un hombre cuya vida se desvaneció en circunstancias inciertas. Según la versión oficial, Harold se había mudado, pero múltiples voces y testimonios contaban una historia distinta. Vecinos afirmaban haberlo visto, días antes, murmurando frente al mismo teléfono, como si tratara de comunicarse con algo o alguien más allá del velo de lo cotidiano. Con cada detalle, el eco de su desaparición ganaba fuerza y la incertidumbre se expandía, al igual que la sombra de la duda. A medida que las noches se sucedían, la tensión en Springfield alcanzaba niveles insospechados. Los habitantes compartían relatos en susurros, describiendo la casa como si estuviera viva, portadora de un pasado lleno de dolor y secretos. Las llamadas al 911 se habían convertido en parte de un ritual sombrío, marcado por la implacable repetición de la hora 3:15 am. En cada instancia, el ambiente se impregnaba de una mezcla de temor y fascinación, dejando entrever una posible presencia paranormal que se negaba a descansar en olvido. Los investigadores analizaron cada grabación con minuciosidad, buscando en el murmullo incesante alguna pista que pudiera arrojar luz sobre el origen de aquellas voces. En el delicado equilibrio entre la señora de la estática y el eco de una voz suplicante, se vislumbraba la posibilidad de que algo o alguien se comunicara desde el más allá. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Cada palabra registrada y cada silencio contado generaban escalofríos en aquellos que esperaban respuestas. La narrativa de este extraño suceso dio un giro crucial en la madrugada del 3 de noviembre. Esa noche, una nueva llamada irradiaba una tensión casi palpable. Esta vez, el mensaje fue inequívoco y escalofriante. Una voz grave, con la autoridad de quien ha visto demasiado, susurró: «¿Por qué no vienen? Estoy aquí». En ese instante, el antiguo teléfono, que hasta entonces parecía un simple objeto abandonado, se transformó en el centro de un misterio insondable. Tras esa llamada, el teléfono apareció descolgado. No permaneció en silencio, sino que, paradójicamente, desapareció de la escena.
dejando tras de sí un vacío lleno de interrogantes. El desconcierto se apoderó de Springfield. La casa, que alguna vez fue testigo de la vida de Harold Grant, se erigía ahora como un símbolo de lo inexplicable. Cada detalle, desde el retazo de grabaciones hasta el teléfono olvidado, sugiere la presencia de un mensaje, o tal vez la persistencia de un espíritu atrapado entre dos mundos. Los vecinos comenzaron a especular intensamente. Algunos creían firmemente que el espíritu de Harold seguía vagando por la casa, aferrado a un pasado inacabado. Otros, en cambio, se inclinaban a pensar que fuerzas más allá de nuestra comprensión se manifestaban, desafiando el orden natural de las cosas. Entre sucesos y testimonios, la tensión se palpaba en el aire. La repetición de los ruidos inusuales, el marcado horario y la extraña sincronía de las llamadas se presentaban como un enigma envuelto en capas de misterio. La investigación policial, a pesar de sus esfuerzos, no pudo esclarecer la procedencia ni la intención de aquellos mensajes. Cada grabación se reproducía una y otra vez en búsqueda de alguna confirmación, de algún indicio que juntara las piezas de un rompecabezas que parecía infinito. Las noches en Springfield se convirtieron en lienzos donde se pintaban emociones intensas, mezclando el temor, la intriga y una inusual fascinación por lo desconocido. La casa no era simplemente un lugar abandonado, era el epicentro de una leyenda que invitaba a cuestionar la realidad. En cada rincón se percibía un susurro, en cada sombra se escondía una historia, y en cada silencio se oía el eco de un pasado que se negaba a ser olvidado. Conforme el misterio se adentraba en terrenos profundos, la figura de Harold Grant se transformaba en el corazón de una leyenda urbana. Su desaparición, envuelta en tantos interrogantes, se volvió el hilo conductor de una narrativa que desafiaba el tiempo. Las voces que llamaban al 911 parecían un intento desesperado por escapar del olvido, un recordatorio de que algunas heridas del pasado jamás sanan, sino que se transmiten de generación en generación a través de un eco persistente. El relato nos enfrenta a la delgada línea entre lo racional y lo inexplicable, invitándonos a pensar en el poder de los secretos guardados en el silencio de la noche. La casa abandonada, con sus puertas selladas y sus historias sin contar, se erige como un monumento a lo inexplicable, una ventana a un mundo donde la presencia de lo paranormal se confunde con la rutina de la realidad. En cada llamada, en cada grabación, en cada nota de estática, se esconde el testimonio de una historia que demanda ser escuchada, una historia que nos desafía a descubrir lo que yace más allá de lo visible. La ironía se hace presente en este relato. En un mundo lleno de tecnología y comunicaciones instantáneas, una llamada proveniente de una casa deshabitada enciende la imaginación colectiva y rompe la barrera entre lo posible y lo imposible. La persistencia de aquellos mensajes, recibidos con una precisión casi ritual, sugiere que el tiempo y el espacio pueden colapsar en un instante, creando un puente entre el pasado y el presente, entre la vida y la muerte. Así, la historia de la casa abandonada y las llamadas del 911 se transforma en una fábula moderna, un recordatorio de que las respuestas a las preguntas más profundas a veces se ocultan tras un velo de misterio que solo se revela en el silencio de la noche. Cada grano de polvo, cada sombra dibujada en la penumbra, se convierte en testigo silencioso de algo más grande, algo que desafía nuestra comprensión del mundo. La voz que pidió ayuda, el teléfono antiguo y la desaparición de Harold Grant se entrelazan en una narrativa que, aunque carece de respuestas definitivas, ofrece una experiencia emocional que persiste en la memoria de quien la escucha. El relato nos sumerge en una atmósfera cargada de nostalgia, inquietud y fascinación. Es un viaje por un territorio en el que lo inexplicable se impone a la lógica, en el que la realidad se disfraza de leyenda
y en el que cada madrugada trae consigo el eco de una pregunta sin respuesta. Cuando la última llamada se desvanece en la oscuridad, el misterio se percibe aún más agudo, como una herida que se rehúsa a cerrar. Finalmente, el enigma de la casa abandonada se presenta como un eterno recordatorio de que algunos secretos deben permanecer envueltos en el misterio. La última frase pronunciada en la madrugada retumba en el silencio. ¿Por qué no vienen? Estoy aquí. Y así, la historia se cierra, dejando en el aire una invitación a cuestionar nuestras certezas, a explorar los límites de lo desconocido y a escuchar, con el corazón abierto, los susurros del pasado. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que hay lugares que guardan mensajes del pasado? Déjanos tu comentario y suscríbete para más historias reales como esta.